a invisibilización, que es la acción de querer hacer invisible algo que no es invisible. Y por otro lado, también nos preocupa el tema del impuesto presupuestal. Creemos firmemente que aunque la Secretaría de Hacienda haya determinado que no hay un impacto presupuestal, sí lo hay, porque se ha dicho aquí ya las cifras de nuestras hermanas y hermanos indígenas y afromexicanos en qué proporción está, y creo firmemente que confiamos en que este nuevo gobierno haga acciones pertinentes y profundas para resarcir esa desigualdad que existe evidentemente. Muchas gracias. Muchas gracias. Les voy a pedir a los que están manejando los cronómetros. Son 2 minutos para alusiones y lo están poniendo en rojo a partir del minuto 1. Arréglenlo, por favor. Bueno, viene el posicionamiento, tiene el uso de la palabra 2 compañeras. La senadora Edith López Hernández, por 3.5 minutos, por favor, y la senadora Beatriz Mujica Morgan. Por favor, no veo a... Bueno, ya sí, Edith, por favor. El inicio de la palabra es buenas tardes. Colabalik, tibuchomo yukshalubik, tita luchalie, li oyun kutike, skoj, timu yukshalum zahik, tichopol koptaile, ti il bajinele, timu yuk ichvilotik tamuke, pero li junka galdanalie, li oyotike. Gracias a todas las luchas que nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestros jóvenes, que nunca se cansaron del racismo, del clasismo, de la adversidad, que durante 500 años estuvimos en el olvido. Muchas gracias por esta apertura y buenos días a todos. Saludo con afecto y cariño a mis compañeros y compañeras senadoras, Ernestina Godoy, Citlali Hernández y todos los de Estudio Legislativo, también la Comisión de Puntos Constitucionales, también al INPI, que está aquí, que nos está acompañando. Yaj Amtelotic Yun Ajbalil México. Con su permiso, senadores y senadoras. Felicito a estas comisiones al estar que nos convocó a las reuniones para ver y garantizar los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. A todos y todos conocemos esta lucha histórica que enarbola nuestra bandera para ser reconocidos como sujetos de derecho público y dar la continuidad con el Estado mexicano, de cual somos y nos sentimos parte, para reafirmar nuestra pluriculturalidad y como unidad como nación. El camino no ha sido fácil, ha sido décadas de lucha para ser escuchadas frente a la falta de respuesta y solución real a nuestros problemas generadas por malos gobiernos y administraciones del pasado. Con la reforma de hoy tiene que aprobarse y se garantiza de manera integral nuestros derechos a nuestros pueblos. Se salda una deuda histórica, ya que se reconoce su capacidad de toma de decisiones en pleno respeto a nuestras culturas e identidades, en su cumplimiento al desarrollo y libre determinación. Durante mucho tiempo, nuestros pueblos y comunidades indígenas padecimos engaños, promesas, olvido, hasta solo ser un objeto de museo estático o ser relleno o ser nada más parte de un escenario y hasta represión. No fue sino hasta el gobierno de la Cuarta Transformación, que lo encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que se inició esa nueva relación entre el gobierno y pueblos y comunidades y afromexicanos. Así resaltar como los logros en los avances en la consolidación y la incorporación de nuestros pueblos y comunidades afromexicanos en nuestra Constitución y el reconocimiento de nuestros derechos. Además, esta reforma considera a los pueblos indígenas como sujetos de derecho con personalidad jurídica y patrimonio cultural. Además, nos reconocen como mujeres indígenas como sujetos de derecho, como niñas y niños que tenemos acceso a la educación. Y esto nos garantiza que vamos a tener voz, que vamos a tener voto, que no solo vamos a hacer un relleno. Así que por ello, compañeras y senadores integrantes de esta comisión, sin duda esta reforma va a dar un trabajo legislativo muy importante que va a darnos frutos y que en algún punto nos encontramos y en este es el encuentro y que no seamos más olvido. Estamos aquí presentes y vamos a seguir en pie de la lucha con nuestro presidente y la continuidad con la primera presidenta mujer, que es el sueño de mis abuelas y de mis madres, que quizás nosotras no tenemos, y no solo lo digo yo como mujer indígena, lo digo también como mujeres mestizas, que no tenemos voz y no teníamos voto. Con nuestra primera mujer presidenta vamos a tener visibilidad. Muchas gracias por escucharme, y con la Balik, Atekelik Teclumal, México. Gracias.
Muchas gracias, Le paso la voz senadora a Ali. Beatriz. Por favor, la senadora Beatriz Mujica. Muchas gracias. A mí esta reforma me emociona mucho, porque es el reconocimiento de los fundadores de la patria, de la nación, los fundadores de la nación mexicana, los pueblos indígenas y los pueblos afromexicanos. Y esto es muy importante, porque durante más de 500 años a los pueblos afromexicanos, y yo soy la primera senadora electa por acción afirmativa afromexicana de Guerrero, y soy orgullosamente afromexicana, nos civilizaron durante más de 500 años, nos blanquearon en los libros de textos. Pocos saben que la independencia la hicieron sobre todo los pueblos indígenas y los pueblos afromexicanos de Guerrero, que Vicente Guerrero fue acompañado por un ejército de más de 500 hombres negros, y durante muchos años hemos estado en esta lucha. Nuestros hermanos indígenas tienen una lucha más avanzada. Nosotros tenemos una lucha de más de 30 años, y esta reforma que yo agradezco mucho de verdad a Limpi, que haya avanzado mucho, a Adelfo Regino, a todos los foros que se hicieron en este sentido, a todo el trabajo que se hizo en la legislatura pasada para que hoy estemos aquí a punto de dictaminar esta reforma en el Senado. Es muy importante que podamos seguir avanzando en esta ruta. Los pueblos afromexicanos somos un pueblo que somos fundadores de la patria. Yo quiero aquí hacer una reflexión. Cuando llegó Hernán Cortés, en el barco de Hernán Cortés no venía él solo, venía con personas esclavizadas. Llegamos a esta nación en una posición de esclavitud, y por eso es muy difícil, ha sido muy difícil el reconocimiento de los pueblos afrodescendientes. Pero Hernán Cortés venía con Juan Garrido, que era un hombre negro libre. Y a partir de ahí empezó, desde luego, una época difícil de recordar emocionalmente, porque los pueblos negros fueron esclavizados en este país por varios cientos de años, por 400 años al menos, hasta que se dio la lucha de independencia. Y a partir de ahí hemos estado en la lucha por el reconocimiento, que se nos reconozca como fundadores de la nación. Eso es algo muy importante, y esta dictamen que vamos a ver hoy justamente avanza en eso. Seremos sujetos por primera vez de derecho público. Nuestros pueblos y comunidades afromexicanas e indígenas sujetas de derecho público, y es algo muy importante. Y a partir de ahí tendremos donde asir las reformas secundarias para que avancemos en un tema que tenemos que atender muy urgentemente, que es la discriminación presupuestal que tenemos. Cuando nosotros revisamos el conjunto del país, vamos a encontrar que la pobreza se concentra en los pueblos indígenas y en los pueblos afromexicanos, en las costas de Guerrero y en las costas de Oaxaca. Y esto es algo que debemos de abatir. Por ejemplo, tenemos cosas dolorosas en los pueblos negros de Guerrero, porque nosotros estamos asentados en lugares que son turísticos muchas veces. Y uno piensa que si es turístico tienen resueltos las cosas. Pero imaginen ustedes que van a Punta Diamante de Acapulco, y ahí hay agua y todos los servicios, y toda esa zona es de pueblos negros. Y el agua sale del río del Papagayo, y de ahí se traslada el agua a Punta Diamante. Y ahí hay más de 10 pueblos afromexicanos en la orilla que solo ven pasar las tuberías, porque las políticas públicas de gobiernos neoliberales no se les ocurrió que los pueblos afromexicanos tenían que tener acceso al agua en una zona turística. Y así podemos hablar de la discriminación presupuestal. No es motivo de aquí, estamos para justamente celebrar este avance, que es el primer paso en el que podamos caminar para que acabemos con esos más de 500 años de discriminación y de invisibilización de los pueblos indígenas y los pueblos afromexicanos. Yo quiero concluir solamente con decirles que tenemos pues muchos héroes patrios: Morelos, Vicente Guerrero, los hermanos Galeana, Juan N. Álvarez, que fueron afromexicanos, y que esta nación, este país, todavía no los reconoce, que estamos en el decenio de la afrodescendencia, y que por eso celebramos esta reforma, que apenas fuimos incluidos en el 2020 en los censos, y que tenemos que seguir avanzando. Yo solamente les quiero pedir aquí hablaba alguien del apartheid, les quiero decir que tenemos un problema todavía que se llama el perfilamiento racial, que sufrimos los pueblos negros muy cotidianamente, en el que quienes salen, mis compañeras, mis amigas, salen de Coajinicuilapa o de las costas de Oaxaca, les piden papeles cuando llegan a la Ciudad de México, que se identifiquen, o cuando van a visitar una zona turística, les piden papeles. Hay perfilamiento racial todavía en este país. Muchos en la frontera de nuestro país piensan que no hay pueblos negros en México, piensan que sí son las nuevas migraciones. Por eso nosotros queremos poner en la mesa que no estamos aquí desde ayer, que somos fundadores de la patria, que llegamos, que somos parte del mestizaje, y que el desmestizaje desde el primer momento de que se fundó esta patria es de tres, no es de 2, y que tenemos que seguir caminando juntas y juntos. Y de pedirles con todo respeto a mis compañeras, compañeros senadores, que tratemos siempre de ser incluyentes. Somos los pueblos indígenas y los pueblos afromexicanos, porque a lo que aspiramos es a tener una nación incluyente de derechos, una nación en la que todas y todos seamos parte para que México sea más grande. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tengo una lista nuevamente por grupo parlamentario, entiendo que ya es la ronda, ¿sí? ¿A favor
Creo que todos vamos a favor, pues, ¿no? ¿No estoy equivocada, Nacho? ¿Sí? Bueno, es por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la senadora Alejandra Barrales Magdaleno, Partido del Trabajo, la senadora Giovanna Bañuelos de la Torre, por el Partido Verde Ecologista, el senador Waldo Fernández, por acá lo veo, por el Partido Revolucionario Institucional, senadora Cintia, ¿la tengo anotada usted? Muy bien, ahora me dan el dato. Por el Partido Acción Nacional es el senador Gustavo Sánchez y Mayuli. ¿Se van a dividir ahí tiempos? Sí. Para que quedemos claros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Perdón, es que me habían dicho que el senador Gustavo Sánchez iba a compartir tiempo con el senador Ricardo Anaya, por estudio legislativo. Entonces tendríamos... Es que lo que sucedió es que los posicionamientos fueron de las dos comisiones y usaron su tiempo. Pero si podemos, o sea, por eso decía, vamos a aclarar. Ahorita vamos a la primera ronda, que fue lo que acordaron los grupos parlamentarios. Casi todos estamos a favor, estamos todos a favor. Entonces no hay en contra. Son ronda a favor. A ver, véanlo con sus grupos parlamentarios, ¿sí? Para que no estemos de más y que no sea injusto, ¿sí? Tengo al senador Gustavo Sánchez Vázquez, ¿sí? Como del Grupo Parlamentario de Acción Nacional por 7 minutos. Todos estos son 7 minutos. La senadora, puede verlo con el grupo parlamentario, ¿sí? Y por el Grupo Parlamentario de Morena, a la senadora Almanaí González, ¿sí? A ver, ¿estamos claros de lo que sigue? ¿Sí? ¿De acuerdo? Vicecoordinador, ¿sí? Listo. Por favor, aclaren en el Partido Acción Nacional. Vamos a avanzar por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Ronda, la senadora Alejandra Barrales Magdaleno. 7 minutos, senadora, por favor. Sí, muchas gracias, con su permiso, presidenta. Compañeras, compañeros senadores, en Movimiento Ciudadano, lo hemos dicho ya, nosotros vemos con gran ánimo esta iniciativa, esta reforma de la que hemos comentado, por la trascendencia del tema. Estamos hablando de comunidades, pueblos indígenas que hoy representan más de 23 millones de personas en nuestro país, casi el 20% de nuestra población. 2 de cada 10 mexicanos se verán impactados por esta importante reforma. Lo decimos también porque cuando hablamos del artículo 2 constitucional, pues hablamos de la transición democrática, hablamos de todo este trayecto, cómo buscamos que los derechos en nuestro país se ejerzan, ya se ha dicho que no se supliquen, y por ello vemos de absoluta trascendencia esta propuesta. A pesar de que México es firmante del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Por favor, pongan atención a la oradora. Sí. Gracias, presidenta. A pesar de la reforma constitucional también del 2001. Por favor. Nuestras comunidades indígenas siguen en absoluta pobreza y en absoluto abandono. Ya hemos escuchado aquí los diferentes pronunciamientos en donde, si bien es cierto, reconocemos un avance, no dejamos de hacer patente nuestra preocupación y el gran retraso en el que todavía estamos viviendo respecto a todos ellos aquí en nuestro país. Por ello, sin duda, nosotros celebramos esta propuesta, la vemos como un gran paso que estamos dando adelante y no dejamos también de señalar que esta propuesta lo que busca es garantizar esa personalidad jurídica, esa jurisdicción indígena que habíamos venido buscando, el autogobierno también de estas comunidades, el reconocimiento de los pueblos, comunidades indígenas y afromexicanas también, como aquí ya se ha señalado, una comunidad también importante a la que buscamos hacerle justicia, todos ellos buscando ser sujetos de derecho. Es importante también reconocer en esta iniciativa el planteamiento para que se reconozca el patrimonio cultural, material e inmaterial también de todas estas comunidades. En Movimiento Ciudadano hemos actuado con responsabilidad. Nosotros hemos sabido reconocer los avances
Hemos sabido apoyar, sin duda, también todos estos esfuerzos y estamos seguros que no va a ser la excepción. Sin embargo, también es importante señalar que esta reforma no resuelve del todo grandes pendientes que a todos nos preocupan y, por supuesto, también nos ocupan, como un dato que recientemente nos compartiera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 50% de mujeres indígenas en nuestro país han sido víctimas de violencia física o de violencia sexual, lo cual es un dato alarmante. Estamos hablando del 50% de nuestras mujeres indígenas. Por ello, es vital que sigamos trabajando para que se respeten, para que se reconozcan los derechos de las niñas, de las mujeres indígenas, a la educación, a la justicia, a la atención médica, que también es muy importante y que hay que decirlo con claridad, tampoco tienen garantizado este derecho. Y, por supuesto, muy importante, el derecho a participar en la toma de decisiones de todos los asuntos que, sin duda, también a esta importante comunidad le afectan. Es importante también hablar del tema del desplazamiento. Oímos todos los días en los diferentes medios de comunicación que números importantes de pobladores de estas comunidades se desplazan, pero el dato es verdaderamente alarmante. 40% de los pobladores indígenas son desplazados por diferentes causas. La tala ilegal de árboles, la actividad minera, los proyectos prioritarios del gobierno federal también han obligado a estos desplazamientos. ¿Y qué decir del narcotráfico? Un dato que hoy ya es de todos conocido, tiene que ver justamente con Chiapas, por ejemplo. Chiapas, una comunidad en donde el desplazamiento ha impactado a 3,000 personas que han tenido que dejar sus hogares, que se han visto en esta necesidad primordialmente por quedar en medio de estas disputas de cárteles que también han sido quienes les han afectado de manera importante. Por estas razones también nos parece importante señalar que otra afectación que se está viviendo en estas comunidades tiene que ver con un contrasentido que se plantea en esta iniciativa. Se establece el derecho a los pueblos indígenas a que participen en la toma de decisiones, a que sean consultados. Sin embargo, en esta propia iniciativa, hay que decirlo, no se realizó la consulta a quienes van a verse impactados por los resultados de esta consulta. Es un contrasentido. Mucho se ha dicho que habrá habido foros, mucho se ha dicho que se han hecho diferentes esfuerzos, no dejamos de reconocerlos, pero también tenemos que reconocer que habría tenido que ser esta la primera consulta con la que tendríamos que haber empezado a hacer que este derecho se ejerciera. Sin embargo, ya lo hemos señalado, el Movimiento Ciudadano, Presidenta, nosotros vamos a ir a favor, no sin dejar de reconocer también la convocatoria para que en esta comisión, en conjunto con el resto de las convocatorias que habremos de participar, hagamos lo propio en la normatividad secundaria. Es muy importante que veamos en ello la oportunidad de garantizar verdadera justicia a nuestros hermanos, hermanas indígenas. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, senadora. Tiene el uso de la palabra la senadora Giovanna Bañuelos de la Torre por el Partido del Trabajo. Muchísimas gracias, senadora presidenta. A propósito de la reciente visita de nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador al estado de Oaxaca en días recientes, él mencionaba que lo bueno que tenemos los mexicanos de hoy, en gran parte lo hemos heredado del México prehispánico. Y en el Partido del Trabajo no podemos estar más de acuerdo. México es un crisol de culturas donde el pasado y el presente se fusionan. En cada rincón del país encontramos vestigios de un pasado glorioso que se mantienen las costumbres y tradiciones de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Es precisamente en nuestros orígenes donde encontramos la esencia de nuestra nación. Tristemente, los gobiernos anteriores nunca les dieron ni reconocieron sus derechos, dejando a los pueblos excluidos e invisibilizados. De hecho, fue la imposición de modelos de desarrollo externos los que contribuyeron a la desestructuración de las comunidades indígenas y afromexicanas y la pérdida de sus sistemas de conocimiento tradicional. Pero con la llegada de la Cuarta Transformación, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, esta realidad cambió. Se privilegió el diálogo plural, se generaron compromisos y se cumplieron acuerdos en un marco de respeto a los derechos individuales y colectivos. De hecho, en este sexenio se han destinado montos históricos de recursos públicos, mismos que pasaron de 80 millones de pesos en 2018 a 141 millones de pesos en 2023. Es decir,
En tan solo 5 años se incrementó en un 75% el gasto federal para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas. Pero la deuda es histórica, por lo que aún queda mucho por resarcirla. Hoy con este dictamen avanzamos en ello, pues se reivindican los derechos de los pueblos y comunidades afromexicanas e indígenas, resaltando su dignidad a través del reconocimiento como sujetos de derecho público. Además, se brindará asistencia jurisdiccional idónea, con el objetivo de obligar a las instituciones para que les garanticen a las personas indígenas el ser asistidas y asesoradas por personas intérpretes, traductoras, defensoras y peritas especializadas, peritas o peritos, especializados en derechos indígenas, pluralismo jurídico, perspectiva de género, diversidad cultural y lingüística. El dictamen también establece el derecho de la consulta libre, previa, informada y de buena fe para proteger sus derechos, bienes y valores. Sin duda, un cambio que resulta fundamental es que será obligación del Estado mexicano preservar, difundir y fomentar su cultura, lengua y educación. Además de que el Estado deberá promover, usar, desarrollar, preservar, estudiar y difundir las lenguas indígenas como elemento constitutivo de la diversidad cultural de la nación, cosa que agradecemos a nombre de la población huixarica o huichola del estado de Zacatecas, Nayarit, Jalisco y Durango. Otro cambio sustancial es el reconocer y garantizar la medicina tradicional y su salud para fortalecer el Sistema Nacional de Salud Pública desde una perspectiva intercultural. Como senadora del Partido del Trabajo y como ya lo han expresado a nombre del grupo parlamentario, mi voto será a favor de este dictamen porque, como lo dijo nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador, esta reforma es un acto de humanidad, es un acto de justicia social, es un elemento constitutivo de la Cuarta Transformación de la República. Muchas gracias, senadoras presidentas. Muchas gracias, senadora Giovanna. Le ha cedido una parte de su tiempo la senadora Giovanna a la senadora Karina Isabel Ruiz. ¿Dónde allá está, por favor. Tiene usted 4, 5, 6, 7, 3 minutos y medio. Muchas gracias, estimada presidenta Ernestina. Pues Karina Ruiz, ella, originaria de Tlalnepantla, Estado de México, muy orgullosa de mis raíces oaxaqueñas. Mis padres son de Jutla de Crespo, Oaxaca. Arriba Oaxaca, eso. Y yo siempre que me presento lo hago de esa manera, porque estoy muy, muy orgullosa de dónde vengo y sé muy bien a dónde voy. Y creo que esta es una oportunidad que debo de tomar para reconocer a nuestros hermanos migrantes de orígenes indígenas y afromexicanos. Ellos también tuvieron que salir de nuestra patria expulsados e incluso sufren la migración interna, desplazamientos debido a las condiciones de pobreza que existen en sus pueblos, como fue el caso de mis padres. Y reconocerles también que tienen que luchar y batallar más allá del idioma español, también con el idioma inglés en el exterior, principalmente en Estados Unidos, donde hay una gran concentración de oaxaqueños, chiapanecos y mexicanos de otros orígenes, de otros estados. Vamos a escuchar a la oradora, por favor. Gracias. Adelante. Gracias, senadora. Que tienen que batallar precisamente con la discriminación y el racismo que también se vive en el exterior hacia los mexicanos. Es por eso que recibo con mucho placer y estoy a favor, aunque no tengo voto porque no soy de las comisiones, estoy aquí presente representando a esa comunidad de mexicanos en el exterior, porque tengo la responsabilidad de ser la voz en este Senado para esta comunidad, que muchas veces es dejada de un lado. Y creo que estas comunidades no pueden esperar a que consultemos o a que sigamos debatiendo esto. Es algo que se necesita hacer, es una deuda que tenemos y que va a beneficiar incluso a los que estamos en el exterior. Entonces, para mí es ese reconocimiento a estos mexicanos que están en el exterior, que trabajan muy duro para apoyar a sus familiares y a esas comunidades que más lo necesitan en nuestro querido país. Esa es mi participación. Muchísimas gracias. Gracias, senadora Karina Ruiz. Tiene el uso de la palabra por 7 minutos por el Partido Verde Ecologista de México, el senador Waldo Fernández González. Gracias. Con la venia de la presidencia. Primero que nada, celebro el ambiente de estas Comisiones Unidas, el estar hablando aquí de estos derechos que tienen años y años de que requerían visibilización. Un momento, a ver, compañera. A ver, vamos a escuchar a los oradores en turno con respeto, por favor, y así, además, vamos a avanzar más rápido. Adelante, por favor. Gracias, presidenta. Decía que celebro el ambiente de estas Comisiones Unidas. No hay duda que lo que se está haciendo el día de hoy simplemente es el reconocimiento a una deuda histórica con las comunidades indígenas y los grupos afromexicanos.
Escuché hablar a Betty con pasión y a las demás compañeras senadoras y simple y sencillamente decirles que evidentemente vamos a ir a favor, porque uno de los principios de la coalición de Seguimos Haciendo Historia es eliminar el racismo y cualquier tipo de discriminación que impidan el ejercicio pleno de los derechos. Y así también hacer realidad el Programa Nacional de los Pueblos Indígenas para garantizar el desarrollo y bienestar de los mismos. Hay que decirlo, en México el reconocimiento y la protección de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades afromexicanas han enfrentado desafíos históricos. No necesito redundar sobre lo que ya se ha estado comentando en estas mesas. Políticos, muchos años se tardaron para el reconocimiento pleno de los derechos políticos. Económicos, porque muchas veces política pública sin dinero se convierte en demagogia. Pero sobre todo, sociales. Sin duda, las mujeres indígenas y afromexicanas han llevado la peor parte, pues no eran consideradas como sujetos de derechos y propietarias de tierras en algunas comunidades. Hoy esto cambia. Por favor, compañeros, por favor. Vamos a escuchar con respeto. Adelante. Gracias, Presidenta. Sin duda, esta reforma busca hacer justicia a las comunidades indígenas y afromexicanas, pero también empoderar a las mujeres que integran estas comunidades. A través de esta reforma se buscan garantizar procesos legales justos, priorizando el derecho de las personas indígenas y afromexicanas a ser asistidas y asesoradas por intérpretes, traductores, defensores y peritos especializados. Se reconoce la práctica de la medicina tradicional. Se garantiza la implementación de políticas que permitan la preservación de las lenguas indígenas como patrimonio cultural de México. Los senadores somos representantes de nuestro Estado ante el Pacto Federal. Y aparentemente en Nuevo León hay pocos antecedentes históricos respecto a las comunidades indígenas. Pero hay datos reveladores. Hoy en Nuevo León se hablan 50 lenguas originarias. Hoy en Nuevo León, del 2010 del censo a la fecha, hay 70,000 personas que hablan algún tipo de lengua originaria. Y hay cerca de 400,000 personas que reconocen ser indígenas o tienen este derecho de adscripción. Nuevo León recibe anualmente entre 60,000 y 90,000 personas mexicanas y mexicanos que deciden radicar en Nuevo León, y una buena parte de ellos tienen que ver con las comunidades indígenas. También hay que decirlo, lamentablemente, nuestra capital es una de las ciudades con mayor índice de discriminación a las comunidades indígenas. Y lo que se vota el día de hoy aquí nos hace que reflexionemos todos sobre la necesidad de políticas públicas contundentes para acabar con este mal. El racismo y la discriminación en cualquier contexto es algo que daña el tejido social. De ahí la importancia de esta reforma y el por qué vamos a ir a favor. En esta coalición Morena PT Verde siempre hemos impulsado acciones en favor de quienes más lo necesitan, y el día de hoy no es la excepción. Hoy damos un paso gigantesco para saldar la deuda histórica con los grupos originarios, con las comunidades indígenas, con los grupos afromexicanos, pero también con las mujeres que integran estos grupos, porque en el fondo de esta gran reforma ellas son las más beneficiadas. Hoy estamos a favor de procesos judiciales claros para quienes hablan alguna lengua o dialecto tradicional. Es increíble que los extranjeros hasta antes de esta reforma tenían derecho a tener un traductor y no los propios integrantes de nuestras comunidades originarias. Por eso, el día de hoy vamos a posicionar y estamos a favor de México, pero sobre todo de los menos favorecidos y de las personas que integran esta comunidad. Por su atención, muchas gracias, Presidenta. Gracias, senadoras y senadores. Muchas gracias, senador. Le vamos a dar el uso de la palabra a las representantes del Partido Revolucionario Institucional, la senadora Anabel Ábalos Zempoalteca y la senadora Meli Romero Celis. Van a dividir su tiempo. Por favor, senadora Anabel. Muchas gracias, Presidenta. Muy buenas tardes a todas y a todos. Como senadora de Tlaxcala y senadora del PRI, quiero manifestar mi beneplácito por esta gran reforma, por la que se reconoce a nuestros pueblos indígenas como sujetos de derecho. Yo quiero decirles que en Tlaxcala tenemos a nuestros pueblos indígenas, San Pablo del Monte, Teolocholco, Tetlanocan, Contla, Citlaltepec, Ixtenco, en donde se habla otomí, náhuatl, y que sin duda esta reforma va a beneficiar no solo a mi estado, sino a todo el país. No puede entenderse la historia de México sin nuestros pueblos indígenas. Su historia, su cultura, su lengua, sus tradiciones, cómo trabajan por el medio ambiente, su solidaridad entre ellos, cómo conviven con armonía, y que sin duda es algo que todos debemos aprender, estudiar, estar con ellos, porque sin duda eso va a ser muy importante para México. Esta reforma sin duda representa un gran avance para el reconocimiento de derechos indígenas y permitirá abatir el rezago de las comunidades. Reconocer, sin duda, la propiedad intelectual del patrimonio de nuestros pueblos indígenas es cuidar y proteger la identidad de todos los mexicanos,
mientras que la libre determinación de las comunidades indígenas y su derecho a ser consultados fortalece nuestro sistema democrático. Mi intervención del día de hoy obedece a que todos nos comprometamos a que esta normatividad constitucional sea el punto de partida de coincidencias para este beneficio social. Todos lo hagamos. Y para complementar esta reforma es necesario, debemos impulsar instrumentos que garanticen a través de las leyes secundarias a esta reforma el cumplimiento de los derechos humanos de los pueblos indígenas y afromexicanos, como trabajo digno, salud, educación, seguridad social, interés superior de la niñez, entre muchos más. Solicito sea considerado en el presupuesto de egresos recurso suficiente para aterrizar esta gran reforma en temas como justicia, como salud, como nutrición, como tenencia de la tierra, entre otros. Y finalmente, quiero decirles que nuestro voto de la fracción parlamentaria del PRI va a ser a favor. Es un acto de justicia, es una deuda histórica que sin duda hoy más que nunca todos debemos apoyar y respaldar. Los senadores de la fracción parlamentaria del PRI vamos a votar a favor de esta gran reforma. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Senadora Anabel Ábalos. Tiene el uso de la palabra la senadora Meli Romero Celis, por favor. Muchas gracias, Presidenta, y a las senadoras y senadores integrantes de estas comisiones dictaminadoras. Como lo han mencionado mis compañeros senadores, senadoras de la fracción del PRI, estamos, por supuesto, a favor de esta iniciativa, porque somos una oposición, sí, pero no una oposición aferrada, sino una oposición responsable, con toda la voluntad y la experiencia para trabajar a favor de México. Y sí, celebramos la voluntad conjunta que encontramos esta mañana para aprobar una legislación trascendente para nuestro país. Ya hemos escuchado muchísimo las implicaciones, la importancia de lo que se está planteando en esta reforma constitucional. Qué bueno que el dictamen incluye iniciativas previas. Es precisamente la muestra palpable de que es una lucha que viene de mucho tiempo atrás, que hay legisladores de todas las expresiones políticas que han luchado siempre por defender, por visibilizar los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades afromexicanas. Visibilizar sus derechos, defender y promover su cultura, sus tradiciones, su lengua, garantizar el acceso a la educación, a la salud, garantizarles también el acceso a espacios de poder, de toma de decisiones, para que sean ellos, ellas mismas quienes definan las condiciones de desarrollo que necesitan y que merecen. La medicina tradicional, el reconocimiento a los sistemas de producción agroecológica, la posibilidad de que las mujeres indígenas verdaderamente tengan igual o vivan en igualdad sustantiva, todos son preceptos enlistados en esta reforma que claro que celebramos, los defendemos, los apoyamos. Me parece que son aspectos precisamente fundamentales para estas comunidades. Sin embargo, la reforma más bien nos plantea una obligación a los que no somos parte de estas comunidades, de respetarles, y sobre todo plantea una obligación a las autoridades para que verdaderamente propiciemos condiciones y oportunidades de desarrollo igualitario para ellos y para ellas. Por todo esto, enfatizo, discursar visibiliza, sí, legislar garantiza, sí, pero es el ejecutar el que materializa. Y entonces, secundando el planteamiento de algunos compañeros y compañeras esta mañana, reitero que sí debemos de entrarle de manera muy responsable a las leyes secundarias y que debemos también de motivar al gobierno, que será el ejecutor, a que verdaderamente instrumenten los programas, a que definamos entre todas y entre todos cómo se van a lograr estas metas, quiénes van a ser los responsables y sobre todo cuánto presupuesto se va a destinar para lograrlo. Se mencionó esta mañana también que no existe un impacto presupuestal. Pues no, un impacto negativo no, pero claro que se necesita presupuesto para desarrollar todas las acciones que verdaderamente van a definir los cómo y los quiénes garantizan los preceptos de esta reforma. Y solamente pongo un ejemplo y concluyo con esto, Presidenta. El maíz, que también se ha mencionado esta mañana, el maíz lo pongo como ejemplo, es el cultivo que defendemos en México, que se plantea precisamente como el cultivo que domesticaron los pueblos indígenas, el cultivo orgullo de este gobierno. Bueno, es el cultivo que por falta de acciones específicas y por falta de presupuesto corre el riesgo de ser el cultivo más importado en el mundo desde México.
Estamos en la antesala de ser el principal importador de ese cultivo que es nuestro orgullo, desplazando a una nación tan importante o tan grande como China. Lo dejo como una reflexión, vaya, de la importancia que tendremos de las acciones subsecuentes y de que esta mañana es solamente el día cero para materializar esos sueños, esos anhelos de la senadora Edith, a quien respeto, por supuesto, profundamente, y también de todas las comunidades que ella representa. Hoy es el día cero, apenas comienza. Muchas gracias. Gracias. Tiene el uso de la palabra el Partido Acción Nacional, también se van a dividir el tiempo. La senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, por favor, 3 puntos. Muy bien, muchísimas gracias, presidenta. Con el gusto de saludarlas, senadoras, senadores y quienes nos acompañan. Durante la pasada legislatura del Congreso de la Unión se legisló para enriquecer efectivamente el sistema jurídico normativo en materia de comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos. Sin embargo, quedó pendiente el enriquecimiento de la Constitución para poder reconocer con profundidad los derechos. Eso lo estamos empezando a hacer en este momento. En México radican alrededor de 68 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano, quienes en su conjunto representan aproximadamente 25 millones de personas en este país. En esta reforma, por supuesto que se reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. Se le reconoce también el derecho a su autonomía para proteger y desarrollar su patrimonio cultural, material e inmaterial. También se reconoce en esta reforma constitucional su derecho a promover el uso, el desarrollo, preservación, estudio y difusión de sus lenguas indígenas, su derecho a participar en la construcción de los modelos educativos, reconocer la composición pluricultural de esta nación. También, entre muchas otras cosas en esta reforma, es de reconocer el derecho a desarrollar, practicar, fortalecer, promover la medicina tradicional. Reconoce el derecho de desarrollo integral y, por supuesto, también, entre muchos otros planteamientos, está la obligación del Estado mexicano para que esto se pueda llevar a cabo. Se establece la obligación de determinar asignaciones presupuestales para los pueblos y comunidades indígenas que serán administradas directamente por estos. Se establece la obligación del Estado para consultarle a los pueblos indígenas la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y los planes en las entidades federativas y en los municipios. Esto es evidentemente también un paso grandísimo en la toma de decisiones de los gobiernos, evidentemente trabajándolo también con nuestros pueblos indígenas. Se establece, por supuesto, y ya lo comentaron varias senadoras y senadores, que en la Cámara de Diputados y en los congresos locales establecer las partidas específicas en los presupuestos de egresos indígenas, las administraciones y ejerzan conforme a las leyes en la materia. Hemos visto en los últimos años muchísimas reformas en este Senado de la República, pero uno de los temas más importantes es la asignación de los recursos para que estos se puedan llevar a cabo y se materialicen en hechos concretos y directos a la población en cuestión, que en este caso a nuestros pueblos indígenas y a las comunidades afroamericanas. Quiero culminar nada más mi intervención, que provengo de un estado de una cultura indígena, la cultura maya. Quintana Roo se lleva a cabo en un asentamiento de cultura maya, en donde hoy no solamente fue una lengua, actualmente es un idioma el maya, con una civilización que ha sido estudiada no solo en nuestro país, sino en el mundo entero, la civilización maya. Quiero también destacar que contamos en Quintana Roo con una universidad intercultural maya en el municipio de José María Morelos, un municipio maya desde el 2007. Por eso, sin duda alguna, esta reforma es una reforma profunda que va a proteger a nuestros pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. Pero también esto llevará como consecuencia una segunda fase a este Senado de la República en la construcción de las leyes secundarias para la implementación de esta reforma. Celebro enormemente esta reforma constitucional que beneficia a nuestras comunidades indígenas y afromexicanos en este maravilloso país. Muchas gracias. Gracias, senadora. Tiene el uso de la palabra el senador Gustavo Sánchez Vázquez. Gracias, presidenta. Con su venia. Primeramente, es importante mencionar nuestro amplio reconocimiento, respaldo a todas las comunidades indígenas, pueblos indígenas que nuestro país tiene actualmente. En concreto, celebro los siguientes avances de esta iniciativa. Primeramente, el reconocimiento al consentimiento previo. Segundo, los derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas reconocidos como tales. Pueblos sujetos de derecho público y el respaldo de la lengua indígena, entre otros, que se está reconociendo en esta iniciativa. Además, un gran acierto, sin duda, es señalar a los pueblos indígenas y a las comunidades afromexicanas
con el carácter de sujetos de derecho público, protegiendo su identidad cultural, sus conocimientos y las contribuciones que a la historia de México han efectuado. Por ello, deseo expresar que en esta minuta que se estará votando, gozará de nuestro apoyo, sin lugar a dudas. Sin embargo, no quiero dejar de pasar la oportunidad de manifestar que esta reforma, a nuestro juicio, se quedó corta en algunos aspectos. Por muchos años, durante muchos años en este país, se estuvo postergando esta reforma integral que fuera producto de una amplia consulta y de un proceso con participación de expertos como tales. Sin lugar a dudas, se trata, pues, y quiero mencionar la iniciativa profunda que fue entregada por el pueblo yaqui en septiembre del 2021 al Poder Ejecutivo. Muchas de las propuestas que estaban recogidas en comunidades indígenas y entregadas, repito, al Ejecutivo en el 2021, quedaron fuera de esta iniciativa que hoy se presenta de manera constitucional. Entre algunas asignaturas que quedaron fuera, rápidamente lo documento, el reconocimiento a los derechos territoriales que durante décadas exigieron pueblos indígenas para resolver los problemas de propiedad, de uso de suelo y de limitación de sus tierras y territorios. Aunado a lo anterior, me gustaría también compartir que un problema central de la minuta tendrá que ver, y aquí ya se ha dicho por varios de mis compañeros, con el tema presupuestal. De nada o poco podrá servir esta reforma de gran calado si finalmente no le damos las herramientas financieras, presupuestales, para que se pueda desarrollar todo lo que viene posterior a la reforma constitucional. Es un tema que habrá que estar muy pendientes de que esos recursos presupuestarios se puedan estar otorgando en ese sentido. Sin embargo, también repito, debo reconocer, pues, que la minuta es un buen avance que es necesario respaldar. Y muy en particular lo hago como senador de Baja California, en reconocimiento a las comunidades y etnias indígenas de Baja California, la Cucapá, la Paipai, la Cochimí, la Cumuay y las Quilihuas, comunidades, pues, indígenas de la Baja California en ese sentido. Terminaría, pues, diciendo que por todo lo antes comentado, el voto de un servidor será a favor de este proyecto de reforma. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, senador Gustavo Sánchez. Tiene el uso de la palabra por Morena, la senadora Almanaí González Hernández, por favor. 7 minutos. Muchas gracias, Presidenta. Antes de comenzar, quiero agradecer a mi compañera senadora Susana Harp por lograr el reconocimiento a los pueblos afromexicanos en su labor en la anterior legislatura. Y pues bueno, el día de hoy me encuentro muy agradecida, contenta, emocionada por el dictamen que estamos analizando. Y como mujer quintanarroense soy testigo de cómo la llegada de la 4T ha dignificado, enaltecido y fortalecido también a nuestras comunidades indígenas. Pero también lo digo con mucho dolor. Fui testigo de cómo nuestros abuelos mayas me comentaron que muchos de ellos decidieron no enseñarle la lengua maya a sus hijos para que justamente no sean discriminados. Historia que están cambiando esos hijos gracias a que ahora justamente se enaltece a toda la riqueza cultural que hay en nuestro país, y veo con felicidad que no solo se les enseña la lengua maya, sino que también las mujeres, nuestras hermosas bordadoras, están rescatando justamente muchos de nuestros bordados ancestrales que se estaban perdiendo. Y desde aquí saludo a mis bordadoras de Xpichil, de la comunidad de Carrillo Puerto, quienes bordaron esta bonita blusa, y también con especial cariño saludo mucho a Ronnie, un niño de 11 años que además de que le encanta ir a estudiar, jugar voleibol, está muy feliz de formar parte de los niños de la comunidad maya, que rescata justamente esos bordados. Y pues bueno, el día de hoy está en nuestras manos saldar la cuenta pendiente con nuestros pueblos originarios, quienes representan la esencia, la historia y las raíces de nuestra patria. La riqueza de México radica en su diversidad, por lo que no podemos seguir negando sus derechos a los más de 25 millones de mexicanas y mexicanos que se reconocen como indígenas y afromexicanos. Con la aprobación de esta reforma, nuestro gobierno salda una deuda histórica con los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas al ser considerados como sujetos de derecho público, con lo que se reconoce su capacidad para tomar decisiones de manera colectiva con el pleno respeto a sus culturas e identidades. Esta reforma nos da la posibilidad de poder escribir una historia distinta, para poner sobre la mesa conversaciones pendientes, como lo es la medicina ancestral, que comprende los saberes y prácticas de salud, en donde se incluye la partería en la atención del embarazo, el parto y puerperio, a fin de que este tipo de prácticas tradicionales sean reconocidas en el sector salud.
Con este dictamen garantizamos la educación indígena intercultural, plurilingüe, mediante la alfabetización en la Escuela de Educación Básica, Media Superior y Superior Estatal, para que sea gratuita, integral y siempre con la pertinencia cultural y lingüística e igualdad de nuestros pueblos originarios. Aprobar esta reforma será un acto de justicia, de humildad y de respeto a nuestros pueblos, que por décadas de resistencia contra la exclusión, la dominación y el despojo han sufrido nuestros pueblos. Este gobierno humanista y cercano a la gente, de modo que la opinión de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas ha sido tomada en cuenta a través de hacer valer sus derechos a la consulta, cuando se pretenden adoptar acciones que pueden causar afectaciones o impactos significativos en su estructura de vida. Se trata de una reforma innovadora, que ya hasta hoy no existe una ley que proteja de manera general los derechos de nuestros pueblos, como si lo hay en casos como el de las mujeres, las personas adultas mayores, las niñas, los niños, los adolescentes o las personas con discapacidad. Por lo que digo a mi querido Quintana Roo y a mi querido México, cuentan con mi voto a favor de dotar a nuestros pueblos indígenas la responsabilidad de decidir sobre sus recursos naturales, de las obras comunitarias y darles el derecho a consultar a sus comunidades cuando se presenten medidas legislativas que crean que les puede estar afectando directa o indirectamente. Mi voto es a favor de reconocer a las mujeres, a las niñas, a las artesanas, a las bordadoras, a los bordadores, a quien saludo con mucho cariño, a toda la zona maya de mi querido estado, a los pescadores, a las productoras de miel y también a los defensores de nuestras selvas. Por eso quiero decir que viva el humanismo mexicano, que viva nuestros pueblos indígenas y afromexicanos, que viva la Cuarta Transformación, que viva el pueblo maya y que viva Quintana Roo. Presidenta, quiero ceder el tiempo a mi compañero Pavel Jarero, por favor. Adelante, 2 minutos. Sí, muy rápido, Presidenta. Yo solamente quisiera puntualizar que los senadores de Morena luchamos por la transformación, por un país de derechos, luchamos contra el clasismo, contra la discriminación, y creo que algo muy importante que vale la pena puntualizar es que cuando hicimos la reforma al artículo 4 de la Constitución, dimos paso al cimiento del proceso de transformación que nos planteamos con el estado de bienestar. Hoy la reforma al artículo 2 nos permite seguir avanzando en la ruta de la transformación que nos planteamos. Se ha hablado de presupuestos. Yo solamente quisiera decir que del 18 al 23 hemos avanzado en más del 75%. Pasamos de 80,000 millones de pesos a 141,000 millones de pesos en proyectos que generaron condiciones de desarrollo integral. Aquí está Adelfo Regino, está Irma, está nuestra compañera senadora de Guerrero, que me parece que son liderazgos que se les debe hacer este reconocimiento. Yo sí quiero hablar y puntualizar muy rápido, Presidenta, porque Nayarit tiene población Cora, Nayeri, Huirrárica y población Oda. Y quiero ser el portavoz de estos habitantes que están principalmente ubicados en el municipio del Nayar, de La Yesca y de Guajicori. Quiero puntualizar, gracias al presidente López Obrador, porque hoy La Yesca, en pleno siglo XXI, no tenía carretera pavimentada a esa cabecera municipal y hoy lo tiene. Quiero dar las gracias a López Obrador porque hoy se construye la carretera a San Andrés Milpillas en el municipio de Guajicori, porque en San Andrés Milpillas se construye una Universidad Benito Juárez, porque en Guadalupe Ocotán, del municipio de La Yesca, tenemos una Universidad Benito Juárez. Quiero agradecer al presidente López Obrador por las becas básicas para los niños indígenas. Quiero agradecer al presidente López Obrador porque todos los estudiantes de media superior de estos 3 municipios hoy tienen una beca que antes no tenían. Quiero agradecer los proyectos que son fundamentales para reactivar la economía. Porque no solamente son las transferencias directas, no solamente son las pensiones de adulto mayor, no solamente son los programas de apoyo a las personas con discapacidad, no solamente es eso, Presidenta. Concluyo, son los programas como el de fertilizantes que atiende a productores de maíz, son como el Sembrando Vida, que será patrimonio para las familias, y creo que esta reforma es consecuente con un hombre que ha sido consecuente y que ha dado todo por este país. Por eso, desde Nayarit y desde estas poblaciones, Cora, Huirrárica y Oda, le damos las gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador. Presidenta, quería solicitarle 2 minutos, si es posible, por alusiones. 2 minutos, por favor. Gracias, Presidenta. Gracias, buenas tardes a todos y a todas. Yo nada más quería reiterar pues esta enorme felicidad de saber que estamos avanzando en derecho. En efecto, en esta soberanía, en 2018 presentamos la reforma constitucional, también al 2,
para reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, y en especial a las afromexicanas, ya que no estaban en la Constitución. Y quiero reiterarles que debemos de hablar en plural. No es el pueblo afromexicano, son los pueblos afromexicanos. No es lo mismo el pueblo afromexicano que está en la Costa Chica de Guerrero y de Oaxaca con su cultura propia, que el pueblo afromexicano que está en el Sotavento, que la región jarocha empieza en Oaxaca y termina en una pequeña región de Tabasco, pasando grandemente por Veracruz, pero no todos los veracruzanos son jarochos, ni todos los jarochos son veracruzanos. Y luego hay una región importante en Coahuila, que hablamos de los Mascogos, en la región de Musquis específicamente, y nosotros estamos hablando de culturas, no de colorímetro. De hecho, para confundirlos más, hay afromexicanos de piel blanca o afromexicanas de piel blanca. Estamos hablando de una identidad, estamos hablando de cómo se come, de cómo se piensa, de en qué se cree, y sí, en muchos casos también en una fisionomía muy concreta. Entonces, quiero decir y agradecer que estoy muy contenta de saber que todos los grupos vamos a acompañar, y también comentarles que en el 2020 se logró la primera acción concreta después del reconocimiento constitucional de los pueblos y comunidades afromexicanas, que en este censo se contó por primera vez a nivel nacional, que nos faltó una semana completa porque empezó el tema del COVID y tuvimos que recluirnos, pero en esa semana, incluyendo esa semana que faltó, hubo 2.600.000 personas que se autoidentificaron como afrodescendientes, afromexicanos o negros o negras. Entonces, si se hubiera concluido la semana que faltó, yo creo que sin problema se llega a los 3 millones. Y pues nada más reiterar que estamos muy contentos, y escuché la preocupación de una senadora de si hubo o no consulta, nada más reiterarles que sí las hubo y fueron varias. En 2019 una primera gran consulta a nivel nacional, y luego en el 2021 se concluyó también a nivel nacional con muchísimas mesas de trabajo, y de estas consultas salió esta iniciativa de ley. Nada más para que todos estemos tranquilos de que por supuesto que se consultó. Gracias, Presidenta. Muchas gracias. Observación para hechos. Adelante. 2 minutos. Te doy 2 minutos. ¿Te lo paso? Muchas gracias. Senadora, yo nada más quisiera hacer una observación. Es una preocupación que quiero compartir con ustedes y que pongo sobre la mesa porque sé que vienen las leyes secundarias. Sé que elaboraremos las leyes secundarias. En el Senado de la República, como en la Cámara de Diputados en las legislaturas pasadas, hicimos mucho hincapié. Y lo quiero decir con todo el respeto de mis compañeros Regino, la coordinadora de los pueblos. Mi preocupación es este tema de las costumbres y las tradiciones. ¿A qué voy? Que hemos estado luchando contra la venta de niñas, el matrimonio forzado y todas estas costumbres que espero que en las leyes secundarias, porque así lo legislamos ya en años pasados, lo hemos estado tipificando como un delito. Yo no quiero ser irresponsable en esta preocupación. Simplemente quiero presentar una realidad que me ha preocupado mucho y que tengo la esperanza de que se ratifique esto en las leyes secundarias. No podía dejar de decirlo porque es un tema que nos preocupa a las legisladoras y legisladores de todos los partidos. Incluso se aprobó por unanimidad en la legislatura pasada. Yo nada más lo quiero dejar sentado para que quede muy clara mi preocupación y la de muchas y muchos legisladores de cómo vamos a entrar, seguramente con la responsabilidad de las dos presidentas y del gobierno de la presidenta Sheinbaum. Tendremos que profundizar en que no se mantengan estos usos y estas costumbres y estas tradiciones que vulneran la dignidad, la seguridad y la vida de mujeres y de niñas en nuestro país. Nada más, era lo que quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Con qué objeto, senadora Beatriz Mujica? Adelante, 2 minutos. Por favor, micrófono. Sí, rápidamente, como guerrerense que ha vivido estos casos de venta de niñas, quiero expresar muy sinceramente y muy claramente que no es una costumbre, no es un uso y costumbre de los pueblos indígenas la venta de niñas. Es un delito y como tal no podemos ser permisivos. Tenemos que castigarlo en todos los ámbitos. Y tenemos que hacer una gran tarea con los oficiales del registro civil, con las iglesias, para que no se permita ni en ninguno de los pueblos indígenas o afromexicanos, ni en ninguna parte de nuestro estado. Porque tenemos también complicaciones en algunas zonas mineras, por ejemplo, no solo de Guerrero, sino en varias partes del país, en donde se está dando los matrimonios infantiles porque reciben recursos de las mineras, por ejemplo, por familia. Entonces, eso se tiene que erradicar. Y otra cosa, solo quisiera precisar el tema de los pueblos afromexicanos, es que no solo estamos en las franjas, somos sí, los costeños, las costeñas, los guerrerenses, pero también
también el censo del 2020 marca muy claramente que los que tienen mayor población es Guerrero, también es Morelos, Quintana Roo, por ejemplo, Colima, son pueblos que ya aparecen ya el Estado de México y la Ciudad de México por las migraciones. Y todos los puertos turísticos, incluyendo aquí mi compañero de Nayarit, tienen pueblos negros en Bahía de Bandera por una cuestión muy simple. Muchos guerrerenses van a Baja California, fueron, o sea, y en cualquier lugar, en donde haya habido minas, en donde haya habido haciendas, hay pueblos negros en menor medida, pero somos parte de la tradición cultural. Y si es un tema de cultural, pues cualquiera, yo que les preguntaría quién ha comido pancita de los senadores que están aquí. Si yo les pidiera que alcen la mano, ¿quién conoce el agua de Jamaica o de tamarindo? O todo lo que tiene que ver con taquitos de tripa, todo eso es parte de la cultura afromexicana. Entonces, somos parte de todo, somos un país multicultural y multiétnico. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Ya nos abrió el apetito. Hemos concluido con las intervenciones que se acordaron para la discusión en lo general. También me informan que hay un acuerdo para que las reservas sean presentadas en el Pleno, ¿sí? ¿Sí es así? ¿Sí? Por lo tanto, me parece que se agregan, no, porque van al Pleno, sí, y al dictamen, ¿sí? Por procedimiento, vamos a preguntar si se encuentra suficientemente discutido, ahora será en lo general y en lo particular. Adelante, senador. Nada más para certificar que las reservas se van a presentar en el Pleno. Así es. Ese es el acuerdo de los grupos parlamentarios, ¿sí? Por lo tanto, pues estaríamos votando si ya se encuentra suficientemente discutido tanto en lo general como en lo particular. Por favor, si podemos someter a discusión, sí, a votación. Con gusto, Presidenta, y si me permite nada más para dejar manifiesto que podamos aprobar este acuerdo de que las reservas se turnan a pleno. Entonces les pido que quienes estén por la afirmativa, que así sea, por parte de la Comisión de Estudios Legislativos, sírvase levantar la mano. Quienes estén por la negativa. Que las reservas van al Pleno. Abstenciones. Asimismo, consulto a las y los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, repito, acordar en estas comisiones que las reservas se turnan al Pleno. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Estudios legislativos. Quienes estén por la negativa, abstenciones. Bueno, procedo Perdón, por unanimidad. ¿puede Sí. ser una pregunta? ¿Podríamos saber la lista de quienes reservaron para nada más quedar? Todas se van al Pleno. Sí, si quieres se las hacemos llegar. Se las hacemos llegar. Bueno, por unanimidad se aprueba que se turne en el Pleno, senadora presidenta. Bueno, compañeras, compañeros, consulto Relájense. primero a las y los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales si consideran que el dictamen se considera ya suficientemente discutido. Quien esté por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, abstenciones. Ahora, integrantes de estudios legislativos, si se encuentra el dictamen suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, abstenciones. Se considera suficientemente discutido en ambas comisiones, Presidenta. Gracias. Por lo tanto, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma, adiciona y derogan el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos en sus términos. Solicito a la Secretaría puntos constitucionales, por favor. Con Recoger la gusto, votación. senadora presidenta, voy a recoger su votación de manera nominal, así es que les pido que manifiesten el sentido de su voto a favor, en contra o en abstención del dictamen. Los nombraré primero, inicio con las y los integrantes de puntos constitucionales. Senadora Ernestina Godoy Ramos. Ernestina Godoy Ramos. A favor. A favor. Perdóname. Senador Óscar Cantón Cetina. Gracias. Senador Luis Alfonso Silva Romo. Senador Luis Alfonso Silva Romo. Por los pueblos originarios, a favor. Senador Ricardo Anaya Cortés. A favor. Senadora Claudia Edith Anaya Mota. A favor. Senadora Andrea Chávez Treviño. Por los Pimas, por los Rarámuris, por los Guarijíos, por los Tepehuanos del Norte y por los Guarochos en Ciudad Juárez, a favor. Gracias, senadora. Senador Javier Corral Jurado. Gracias. Senadora Almanaí González Hernández. Senador Adán Augusto López Hernández. Senador Moisés Ignacio Mier y Velasco. Senador Saúl Monreal Ávila. Senadora Julieta Andrea Ramírez Padilla. Senador Marco Cortés Mendoza.
senadora Verónica Rodríguez Hernández, senador Pablo Angulo Briceño, senador Alejandro González Yáñez. Por nuestros pueblos originarios, por supuesto que a favor. Gracias, senador. Senadora Lisette Sánchez García. Por todos los pueblos y comunidades indígenas del Estado de Puebla, a favor. Senadora Juanita Guerra Mena. Gracias, senadora. Senador Luis Donaldo Colosio Riojas. Senadora Presidenta, te informo que con 14 votos se aprueba el dictamen por parte de las y los integrantes de puntos constitucionales. Ahora procedo a tomar la votación nominal de las y los integrantes de estudios legislativos. La de la voz, senadora Citlali Hernández Mora de Morena, a favor. Senador Enrique Insunza Cáceres. A favor. Senadora Claudia Edith Anaya Mota. A favor. Senadora Sacilde León Villard. Por contribuir de buena manera o empezar a contribuir con la deuda histórica de nuestros pueblos originarios y por nuestros pueblos originarios de Chiapas y de todo el país, a favor. Gracias, senadora. Senador Alejandro Esquer Verdugo. Gracias. Senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Bueno, decíamos de estar animados porque Veracruz está lleno de pueblos originarios y pueblos afromexicanos. No hay que olvidar a Yanga y muchas luchas de nuestro pueblo. A favor de esta reforma constitucional que los hará sujetos de derecho colectivo, público. Gracias, senador. Senador Miguel Pavel Jarero. A favor. Gracias, senadora Marta Lucía Michel Camarena. Gracias, senadora. Les pido a quienes están de apoyo si pueden acercar los micrófonos para que en la transmisión se escuche el sentido del voto de las y los senadores. Senador Alejandro Murat Hinojosa. A favor de todos los pueblos originarios y afromexicanos de Oaxaca y de México, reconociendo que esta reforma es trascendental porque los hace sujetos de derecho público. Senadora Ana Lilia Rivera Rivera. Por el pleno reconocimiento de los derechos de pueblos, comunidades indígenas y afromexicanas, por su autonomía y porque los acuerdos de San Andrés Larrainzar al fin serán reconocidos en nuestra Constitución por Contla, Ixtenco y todos los pueblos originarios de Tlaxcala, a favor con toda mi alma. Gracias, senadora. Senador Luis Fernando Salazar Fernández. Por los pueblos originarios y afromexicanos, a favor. Gracias, senador. Senador Ricardo Anaya Cortés. A favor. Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón. A favor. Senador Gustavo Sánchez Vázquez. A favor. Senadora Cintia López Castro. Por más de las 785,000 personas indígenas en la Ciudad de México y nuestros 139 pueblos, a favor. Gracias, senador Waldo Fernández González. A favor. Senadora Giovanna Bañuelos de la Torre. Giovanna Bañuelos, a favor. Senadora Alejandra Barrales Magdaleno. A favor. Gracias, senadora. Informo también el voto a favor del senador Adán Augusto López en la Comisión de Puntos Constitucionales y en la Comisión de Estudios Legislativos se aprueba el dictamen con 18 votos a favor y también damos cuenta del voto de la senadora Julieta en la comisión correspondiente. En consecuencia, senadora presidenta, se vota por unanimidad de los presentes en ambas comisiones. Muchísimas gracias, secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, que contiene la minuta del proyecto de decreto por el que se reforma, adiciona y deroga el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. Les informo que el personal técnico de las comisiones dictaminadoras están recogiendo las firmas que avalan el sentido de su voto. Agradecemos que nos ayuden plasmando su firma. En cumplimiento del artículo 192 del reglamento del Senado, remítase a la mesa directiva junto con los documentos correspondientes para su trámite. Hago del conocimiento de esta asamblea que a lo largo de esta reunión se han recibido los siguientes votos particulares. 1, del senador Pablo Angulo Briceño. 2, de la senadora Claudia Edith Anaya Mota. Estos votos particulares, así como las reservas recibidas, se integrarán al expediente y serán remitidos junto con el dictamen a la mesa directiva para su publicación en la Gaceta Parlamentaria.
Una vez que se han agotado los asuntos de la orden del día, siendo las 14 horas con 59 minutos del día 23 de septiembre de 2024, se concluye esta reunión de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos. Y se les recuerda que la próxima tendrá lugar hoy mismo, un ratito más, a las 4 para que podamos comer, ¿sí? Que fueron debidamente convocados. ¿Es cuánto? Que vivan los pueblos originarios. A través de la señal del canal de Congreso, a través del 45.1, llevamos para todos ustedes la segunda reunión ordinaria de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales.